Ella solo quería olvidar su soledad, pero un mensaje equivocado al CEO más temido de la ciudad cambió su destino para siempre. Lo que empezó con vergüenza terminó siendo un amor que nadie imaginaba. Hola mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo. Y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El zumbido bajo y constante de su computadora portátil era un mantra electrónico que se mezclaba con el melancólico golpeteo de la lluvia contra los ventanales de su apartamento en el corazón de la Condesa. Esa era la banda sonora de La solitaria noche de viernes de Jimena Ríos, una sinfonía de aislamiento y plazos de entrega. Abrazada a una taza de café humeante, con el aroma terroso llenando su pequeño espacio vital, se sentía como la capitana de un barco a la deriva en un océano de proyectos gráficos a medio terminar. Los vectores, las paletas de colores y las tipografías eran sus únicos compañeros, testigos silenciosos de su autoimpuesto exilio social. Una punzada aguda y familiar de envidia le atravesó el pecho al deslizar el dedo por la pantalla de su celular. La foto de su amiga Sofía, radiante y rodeada de gente sonriente en una fiesta exclusiva en Polanco, parecía una escena de una película a la que no había sido invitada. El contraste entre el brillo de esa vida y la penumbra de su estudio era casi una agresión física. Con un suspiro que pareció arrastrar todo el peso de la semana, se sirvió una copa generosa de un vino tinto de Baja California, cuyo color rubí prometía un consuelo efímero. El coraje líquido, como un viejo amigo traicionero, no tardó en subirle a la cabeza, desdibujando los bordes de la prudencia. Sin pensarlo dos veces, en un acto de rebelión contra su propia pasividad, comenzó a teclear un mensaje íntimo y audaz destinado a su exnovio, en un intento desesperado por rescatar algo de la pasión que sentía perdida. Las palabras fluían con una honestidad brutal, un cóctel de anhelo y frustración que jamás se habría atrevido a verbalizar en voz alta. El sonido característico del envío de WhatsApp confirmó que el mensaje había partido hacia el éter digital, pero un escalofrío helado le recorrió la espina dorsal en el instante siguiente. El nombre en la parte superior del chat no era el de Ricardo. En su prisa, en su aturdimiento etílico, se lo había enviado a la persona equivocada. A kilómetros de distancia, en la cima de un rascacielos de cristal y acero en Santa Fe, la notificación vibró en la pantalla del celular de Alejandro de la Vega, el CEO más formidable y enigmático de la ciudad. El hombre con el que apenas había cruzado un par de frases formales, pero que ahora, por un catastrófico accidente, era el depositario de sus deseos más vulnerables y secretos. Alejandro de la Vega no era un hombre que se permitiera distracciones, y mucho menos a las 10 de la noche de un viernes. Su oficina, un santuario minimalista en el Mindorestien, piso 50, era un reflejo de su mente, ordenada, precisa y desprovista de cualquier elemento superfluo. Desde su silla ergonómica, contemplaba el interminable tapiz de luces que era la Ciudad de México, una bestia luminosa y caótica que él observaba desde una distancia segura, controlada. El poder, para él, era sinónimo de control, y el control era el muro que había construido meticulosamente alrededor de su soledad. Sus interacciones diarias eran transacciones, negociaciones donde la emoción era un pasivo que debía evitarse a toda costa. Por eso, cuando su teléfono personal emitió una vibración discreta sobre la superficie de su escritorio de obsidiana, su primer instinto fue ignorarla. Probablemente era otro correo de un subordinado o una alerta del mercado de valores. Sin embargo, la curiosidad, una emoción que raramente se permitía, le hizo echar un vistazo. El nombre Jimena Ríos apareció en la pantalla y por un momento no pudo ubicarlo. Luego recordó, la diseñadora gráfica,
la joven talentosa y visiblemente nerviosa que había presentado una propuesta de branding para una de sus nuevas adquisiciones la semana pasada. Recordaba su mirada intensa y su forma de hablar, apasionada por su trabajo, pero contenida en su persona. Abrió el mensaje sin ninguna expectativa particular y sus ojos recorrieron las palabras, una y otra vez. Una extraña quietud se apoderó de él. No había enojo ni repulsión en su reacción. En su lugar, una profunda, casi shokirusha, sensación de intriga. El mensaje no era para él, eso era obvio, pero la crudeza de la emoción, la vulnerabilidad desnuda en cada línea, era algo tan ajeno a su mundo de formalidades y máscaras corporativas que se sintió como un explorador descubriendo una especie desconocida. Era un fragmento de vida real, desordenado y sin filtros, que había atravesado sus defensas sin pedir permiso. Por un instante, la armadura de pragmatismo y control se agrietó, y el hombre solitario detrás del CEO sintió la punzada de algo que casi había olvidado, una conexión humana, aunque fuera por accidente. Jimena, por su parte, había entrado en un estado de pánico absoluto que el vino no hacía más que amplificar, convirtiendo la ansiedad en un monstruo de 1000 cabezas. Se paseaba de un lado a otro de su pequeño apartamento con el celular en la mano como si fuera una bomba a punto de estallar. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?, repetía en un susurro ahogado, cada palabra un clavo en el ataúd de su carrera profesional. Su mente, normalmente un torbellino de creatividad, ahora era un carrusel de los peores escenarios posibles. Recordaba con una claridad tortuosa su única interacción significativa con Alejandro de la Vega. Él había entrado en la sala de juntas como una fuerza de la naturaleza, vestido con un traje a medida que parecía forjado en la misma oscuridad que su reputación. Sus ojos grises, agudos y analíticos, no se habían detenido en ella más de lo necesario, evaluando su presentación con una impasibilidad que la hizo sentir diminuta. Era la personificación de todo lo que la intimidaba. El poder, la riqueza, una confianza inquebrantable que hacía que sus propias inseguridades se sintieran como fallas sísmicas. Y ahora, ese hombre, esa entidad corporativa, tenía en su poder un texto que revelaba su patética soledad y sus anhelos más íntimos. Seguro que piensa que estoy loca, o peor, que intentaba seducirlo para conseguir el contrato. Dios mío, va a pensar que soy una trepadora desesperada. La humillación era un sabor amargo en su boca. Era el mismo patrón de siempre, el fantasma de sus relaciones pasadas, donde se había encogido y anulado para encajar en los mundos de hombres que nunca la vieron de verdad. Consideró enviar un mensaje de disculpa, algo como «error garrafal, lo siento, ignora eso», pero las palabras se sentían inadecuadas, ridículas. ¿Cómo se disculpa uno por desnudar su alma por accidente? El silencio del otro lado de la línea era una tortura, un vacío que su mente se apresuraba a llenar con juicios y desprecio. Esa noche no durmió, atrapada en una vigilia febril, esperando una respuesta que la despidiera, la humillara o, peor aún, la ignorara por completo, confirmando su absoluta insignificancia en su universo. Alejandro seguía en su oficina, mucho después de que su asistente se hubiera marchado. La lluvia había cesado, dejando el aire limpio y la ciudad reluciente bajo el manto de la noche. Releyó el mensaje de Jimena por 10ª vez. Cada lectura le revelaba una nueva capa. No era solo un texto lascivo enviado por error. Era un grito en el vacío, una declaración de anhelo tan potente que casi podía sentir su eco en la quietud de su propia existencia. Contrastaba de forma brutal con las conversaciones calculadas que mantenía a diario, con las sonrisas ensayadas y los cumplidos vacíos de la gente que lo rodeaba, personas que siempre querían algo de él. Esa mujer, la diseñadora callada,
No quería nada. Simplemente había cometido un error, un hermoso y caótico error que le había permitido ver más allá de su fachada. Miró por la ventana, no a las luces de los otros edificios, sino a su propio reflejo superpuesto al paisaje urbano. Vio a un hombre de 35 años que había alcanzado todas las metas que se había propuesto, pero que cenaba solo la mayoría de las noches. La armadura que lo protegía también lo aislaba, y de repente se sintió cansado de su peso. El mensaje de Jimena era una grieta en esa armadura, y en lugar de sellarla, sintió un impulso inexplicable de explorarla. No iba a ignorarlo. No iba a fingir que no había pasado. Tomó su teléfono, sus dedos moviéndose con una deliberación inusual. Borró varias respuestas. Un simple recibido era demasiado frío. Una broma podría malinterpretarse. Finalmente, escribió algo que le pareció equilibrado, algo que reconocía el error sin ser condescendiente, algo que esperaba no la asustaría más. «Creo que te has equivocado de destinatario», tecleó. Hizo una pausa sintiendo que faltaba algo. Añadió una frase más, una que brotó de esa extraña sensación de gratitud por haber presenciado un momento de genuina humanidad. «Pero gracias por la honestidad, Alejandro». Pulsó enviar antes de que su lado pragmático pudiera detenerlo, sintiendo una extraña mezcla de riesgo y anticipación que no había experimentado en años. La notificación del mensaje entrante hizo que el corazón de Jimena diera un vuelco tan violento que tuvo que sentarse. Durante una fracción de segundo se negó a mirar, convencida de que sería la confirmación de su despido o una reprimenda helada. Con los dedos temblorosos desbloqueó el teléfono y leyó la respuesta. Y la releyó. Sus cejas se fruncieron en confusión. No había ira, no había sarcasmo. Era tranquilo, casi amable. La frase «gracias por la honestidad» la descolocó por completo. Era lo último que esperaba. Se había preparado para el juicio, para el desdén, para la anulación profesional, pero no para la comprensión. Esta respuesta era peor en cierto modo porque la desarmaba. La amabilidad inesperada hacía que su vergüenza se sintiera aún más profunda, más personal. ¿Cómo se reacciona ante eso? Un simple «de nada» era absurdo. Un «lo siento» parecía ahora insuficiente. Atrapada en un limbo de alivio y mortificación, optó por la inacción. No respondió. El silencio se convirtió en su refugio y su tortura durante todo el fin de semana. Cada vez que su teléfono sonaba, sentía una sacudida de adrenalina. Intentó sumergirse en su trabajo, buscando en las líneas limpias del diseño gráfico la estructura y el control que le faltaban a su vida. Pero la imagen del nombre de Alejandro de la Vega en su pantalla de chat era una mancha de tinta que se extendía por todos sus pensamientos. El lunes por la mañana era el día del juicio final. Estaba convencida de que recibiría un correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos o del asistente de Alejandro, rescindiendo cualquier posible colaboración. Se preparó para lo peor, construyendo un pequeño muro de resignación a su alrededor mientras se sentaba frente a su computadora con el estómago hecho un nudo. La mañana del lunes transcurría con una lentitud agónica, cada minuto estirándose como una goma elástica a punto de romperse. Jimena había logrado un estado de concentración precaria, ajustando los detalles de un logotipo con una precisión casi robótica, un intento desesperado de silenciar el ruido en su cabeza, justo cuando empezaba a pensar que quizás, solo quizás, su mensaje había sido olvidado. Relegado al basurero digital de los errores embarazosos, sonó el timbre de su apartamento. El sonido, agudo e inesperado, la hizo saltar en su silla. No esperaba a nadie. Su casero siempre avisaba y sus pocos amigos sabían que durante las horas de trabajo su apartamento era una fortaleza inexpugnable. Con el corazón latiéndole en la garganta, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Lo que vio
la dejó sin aliento. Estacionado en la acera, en una calle habitualmente llena de coches modestos y bicicletas, había un sedán negro, pulcro y tan fuera de lugar como una pantera en un gallinero. Junto al coche, un hombre con un traje oscuro y un auricular discreto la observaba con una expresión neutra. No era Alejandro, pero era evidente que pertenecía a su mundo. El hombre se acercó a la entrada del edificio y, momentos después, escuchó que alguien llamaba a su puerta. La vacilación la paralizó por un instante. ¿Abría? ¿Fingía no estar? Finalmente la curiosidad, más fuerte que el miedo, la impulsó a girar el pomo. El hombre, que se presentó como el chofer de Alejandro, no dijo mucho. Simplemente le extendió un sobre grueso y elegante, con su nombre caligrafiado en la parte delantera. Sus manos temblaban ligeramente al cogerlo. Dentro, una única tarjeta de cartulina de alta calidad. La nota, escrita a mano con una letra firme y segura, era breve y desconcertante. Las palabras en la tarjeta eran tan inverosímiles que Ximena tuvo que leerlas 3 veces para asegurarse de que no estaba alucinando. Ximena, comenzaba la nota, con una caligrafía impecable que parecía contradecir la naturaleza caótica de su interacción. Anoche, por un descuido, creo que dejé mi saco en el vestíbulo de tu edificio. Lamento la molestia, pero ¿te importaría si paso a recogerlo en algún momento? Alejandro. Un torbellino de emociones la sacudió. Confusión, primero. Él no había estado allí. Era imposible. Luego, una lenta y creciente comprensión que se transformó en algo parecido a una risa ahogada. Era una excusa, la excusa más torpe, transparente y, extrañamente, encantadora que había oído en su vida. No era una citación a su oficina para despedirla. No era un mensaje ignorándola. Era un movimiento, un gesto deliberado para crear un encuentro. La audacia de aquello la dejó atónita. Un hombre como Alejandro de la Vega, un titán de la industria que podía tener cualquier cosa que quisiera, estaba inventando una excusa sobre un saco olvidado para poder verla. De repente, la dinámica de poder, que la había hecho sentir tan pequeña y vulnerable, pareció cambiar sutilmente. Él no la estaba convocando. Estaba pidiendo permiso para entrar en su espacio, en su mundo. El saco, ese objeto fantasma, se convirtió en un ancla, un símbolo de su curiosidad, una excusa para cruzar el abismo que separaba sus 2 universos. La pelota, de repente, estaba en su tejado. Por primera vez en días, el nudo en... Su estómago comenzó a aflojarse, reemplazado por un cosquilleo de nerviosa expectación. Ximena sostuvo la pesada tarjeta entre sus dedos, el relieve de las letras bajo sus yemas, un ancla a la increíble realidad de la situación. Su mente corrió a través de todas las posibles respuestas. Podía ignorar la nota, una negación pasiva que cerraría la puerta a esta extraña y peligrosa posibilidad para siempre. Podía seguir el juego, responder con una formalidad educada y fingir que creía su historia, permitiéndole mantener el control de la narrativa. O podía hacer algo que iba en contra de todos sus instintos de autoprotección, esos que había perfeccionado durante años de hacerse pequeña para no incomodar. Podía ser honesta, podía reflejar la misma autenticidad inesperada que él había encontrado en su mensaje equivocado. Era una decisión que se sentía monumental, un punto de inflexión. ¿Se escondería de nuevo o se atrevería a pararse en el umbral de algo nuevo, por aterrador que fuera? Recordó el anhelo que había impulsado su fatídico mensaje, el deseo de ser vista, de ser deseada por quien realmente era, con todas sus imperfecciones y su desorden. Bueno, Alejandro de la Vega había visto una parte cruda y sin filtrar de ella, y en lugar de retroceder, estaba esencialmente en su puerta, inventando historias sobre prendas perdidas. Respirando hondo, tomó su teléfono. Sus dedos se movieron con una nueva seguridad.
Buscó su número y escribió una respuesta corta, directa, que era a la vez una negación de su mentira y una aceptación de su verdadera intención. «Aquí no has dejado ningún saco», escribió, sintiendo una oleada de poder en esa simple verdad. Hizo una pausa, luego añadió el golpe de gracia, la invitación que lo despojaría de su pretexto. «Pero puedes pasar si quieres». Enviar. El acto se sintió como saltar de un acantilado, sin saber si abajo había agua profunda o rocas afiladas. No tuvo que esperar mucho. Menos de 10 minutos después, el timbre de la puerta sonó de nuevo, esta vez con una resonancia diferente, más personal. Ya no era un intermediario, un chofer que actuaba como emisario de un mundo lejano. Era él. Ximena sabía, con una certeza que le erizaba la piel, que Alejandro de la Vega estaba al otro lado de esa puerta. Se miró en el reflejo de un cuadro en la pared. Llevaba unos vaqueros desgastados y una simple camiseta de algodón, su uniforme de trabajo. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado y no llevaba ni una gota de maquillaje. Por un instante, el pánico la invadió, la urgencia de esconderse, de cambiarse, de presentar una versión mejorada de sí misma. Pero se detuvo. No, él venía por la mujer del mensaje, no por una versión idealizada. Este era su territorio, sus reglas. Tomó una última respiración profunda, un intento de calmar el salvaje aleteo en su pecho, y caminó hacia la puerta. Al girar el pomo, el clic del pestillo pareció resonar en el silencio del pasillo. Abrió la puerta, y allí estaba él. Fuera, del contexto de una sala de juntas, sin el aura de poder que le confería su rascacielos de Santa Fe, parecía diferente. Más alto, quizás, más real. Estaba vestido con unos pantalones de vestir y una camisa de lino que se arrugaba ligeramente, despojado de la armadura de su traje. Pero lo que realmente la cautivó fueron sus ojos. No había juicio en ellos, ni la fría evaluación que recordaba. En su lugar, vio una curiosidad genuina, casi vulnerable, mientras él la miraba, de pie en el umbral de su vida, con el aire entre ellos cargado de todas las palabras no dichas y la promesa de un encuentro que desafiaba toda lógica. El silencio que se instaló entre ellos no era incómodo, sino denso, cargado de un millar de posibilidades. Alejandro de la Vega, un hombre acostumbrado a dominar cualquier espacio con su sola presencia, parecía por primera vez un invitado en una tierra extranjera, despojado de su guión habitual. Fue él quien rompió el hechizo, y lo hizo con un gesto que la desarmó por completo. Una sonrisa torcida, casi tímida, que suavizó las líneas severas de su rostro. «Veo que tenías razón», dijo, su voz un barítono más bajo y cálido de lo que ella recordaba de la sala de juntas. «Ningún saco por aquí». Ximena sintió que el aire volvía a sus pulmones en una exhalación que no sabía que estaba conteniendo. Se apartó, abriendo más la puerta en una invitación silenciosa. Mientras él entraba, ella fue dolorosamente consciente de su propio mundo. Un universo de desorden, creativo que contrastaba violentamente con la pulcritud que él emanaba. Libros de arte apilados en el suelo, bocetos preliminares pegados a las paredes con cinta adhesiva, el olor persistente a café y un toque de trementina de un lienzo a medio secar en un rincón. Su apartamento era un mapa de su mente y de repente se sintió expuesta, vulnerable bajo su mirada observadora. Él no parecía juzgar, sin embargo. Sus ojos grises se movían con una curiosidad genuina, deteniéndose en un estudio de personajes que ella había dibujado, en la colección de pequeñas piezas de cerámica que adornaban una repisa, en la forma en que la luz de la tarde se filtraba a través de las hojas de una monstera gigante. Estaba viendo las piezas de su vida, y en su silencio, ella sintió que él las estaba tratando con un respeto inesperado. «¿Puedo ofrecerte un café?».
dijo Ximena, su voz sonando más firme de lo que se sentía. Sintió la necesidad de tomar el control de la situación, de ser la anfitriona en su propio territorio. Lo miró directamente, una chispa de desafío bailando en sus ojos. ¿O puedes admitir que tu excusa fue terrible y nos ahorramos el trámite? La sonrisa de Alejandro se amplió, transformándose en una risa suave y genuina que la sorprendió. El sonido pareció llenar el pequeño apartamento, ahuyentando los últimos vestigios de tensión. Fue terrible, admitió sin dudarlo, inclinando ligeramente la cabeza, pero efectiva. Estoy aquí, ¿no es así? La honestidad de su respuesta la tomó por sorpresa una vez más. Se encontró relajándose, moviéndose hacia su pequeña cocina casi por instinto. Mientras el agua se calentaba, él se acercó a la pared donde colgaban sus bocetos. No eran trabajos para clientes, sino proyectos personales, exploraciones de la vida urbana de la Ciudad de México. ¿Esto es tuyo?, preguntó, señalando un dibujo al carboncillo de un vendedor de elotes en el Parque México. Es increíble. Capturas algo más que la imagen. Capturas el cansancio y la dignidad, todo a la vez. El cumplido, tan específico y perspicaz, la tocó profundamente. Nadie, y mucho menos un cliente, se había fijado en la emoción detrás de sus trazos. «Es lo que intento hacer», respondió ella, entregándole una taza de café. «Encontrar las historias que se esconden a simple vista». Por primera vez, la conversación no era sobre plazos o presupuestos. Estaba hablando con el hombre, no con el CEO, y descubrió que el hombre era un oyente atento, alguien cuya quietud invitaba a la confidencia en lugar de intimidar. La conversación fluyó con una naturalidad que ninguno de los dos esperaba, serpenteando desde el arte y la arquitectura de la colonia Condesa hasta el ritmo frenético de la ciudad que ambos amaban y odiaban a partes iguales. Inevitablemente, la charla volvió al elefante en la habitación, la razón por la que él estaba allí bebiendo café en su modesto apartamento. «Permíteme invitarte a cenar, Ximena», dijo Alejandro, su tono volviéndose más serio, como una disculpa formal por el malentendido inicial y por mi pésima excusa del saco. La imagen mental apareció instantáneamente en la cabeza de Ximena. Un restaurante ostentoso en Polanco, un desfile de platos con nombres impronunciables, y ella, sintiéndose como un pez fuera del agua, un accesorio en su brazo. El pánico y el instinto de preservación se activaron. Este era el momento crucial. Si iba a entrar en esto, tenía que ser en sus propios términos. Respiró hondo. «Acepto», dijo, y vio un destello de alivio en sus ojos antes de continuar, pero con condiciones. Su expresión cambió a una de curiosidad. «Soy todo oídos». Ximena se irguió, sintiendo que reclamaba un poder que no sabía que tenía. «Primera condición, nada de lugares caros o elegantes. Elegimos un sitio neutral, normal, un lugar donde la comida sea más importante que la gente que está allí. En mi barrio, si es posible. Segunda condición, no intentes impresionarme con tu dinero. Eso significa que no quiero un chofer esperándome, ni guardaespaldas discretos en la esquina, ni una mesa que tu asistente haya reservado hace un mes. Solo tú y yo. Llegas en tu coche o en un Uber si quieres. Nos encontramos allí, como dos personas normales». Cada palabra era una barrera que ella levantaba contra el mundo de él, una defensa para proteger el suyo. Era una prueba, y ambos lo sabían. La reacción de Alejandro a sus condiciones fue, una vez más, completamente inesperada. Lejos de parecer ofendido o divertido por su audacia, una expresión de profundo respeto se dibujó en su rostro. Asintió lentamente, procesando cada una de sus reglas como si fueran los términos de un contrato crucial. «Trato hecho», dijo finalmente, y la sinceridad en su voz era innegable. «Tus condiciones me parecen más que justas. De hecho, me parecen refrescantes».
La elección del lugar recayó en un pequeño bistró de inspiración oaxaqueña que Jimena adoraba. Un rincón acogedor en la calle de Ámsterdam con apenas 10 mesas y una iluminación cálida que invitaba a la conversación. Tal como habían acordado, él llegó solo, vestido con unos pantalones oscuros y una camisa informal, y por un momento, mientras lo veía buscarla entre los comensales, pareció simplemente un hombre, no un magnate. La atmósfera íntima del restaurante hizo su magia. Rodeados por el murmullo de otras conversaciones y el aroma del mole y el mezcal, las murallas que ambos habían construido comenzaron a desmoronarse ladrillo a ladrillo. Hablaron durante horas, descubriendo facetas inesperadas el uno del otro. Él se rió a carcajadas cuando ella le contó la desastrosa historia de su primer trabajo como diseñadora para una funeraria. Ella quedó fascinada al descubrir que él era un apasionado de la astronomía, capaz de nombrar constelaciones y hablar de la inmensidad del universo con un fervor casi infantil que contradecía su imagen pública. Él le hacía preguntas reales, sobre sus sueños, sobre lo que la movía, y escuchaba sus respuestas con una intensidad que la hacía sentir como si fuera la única persona en la habitación. A medida que la cena avanzaba y las copas de mezcal se vaciaban, la conversación se adentró en territorios más profundos y vulnerables. Animada por la seguridad que él le transmitía, Jimena se encontró hablando de su relación anterior, no con amargura, sino con la claridad de la distancia. No es que él fuera una mala persona, explicó, jugueteando con el borde de su servilleta. Es solo que su mundo era tan grande y ruidoso que para encajar empecé a susurrar. Dejé de pintar para mí. Mis proyectos personales empezaron a acumular polvo. Llegó un punto en que me di cuenta de que mi propia voz se había convertido en un eco de la suya. Y eso me aterrorizó. Alejandro la escuchaba sin interrumpir, su mirada fija en ella, una empatía silenciosa en sus ojos. Cuando ella terminó, él no ofreció soluciones ni clichés, simplemente dijo: «Tu voz no parece un susurro ahora». El comentario, simple y directo, la llenó de un calor inesperado. Entonces, por primera vez, él le ofreció una pieza de su propia fragilidad. Habló de su padre, un hombre legendario en el mundo de los negocios, y de la presión de heredar no solo una fortuna, sino un nombre que pesaba como una corona de plomo. Mi padre me enseñó a construir un imperio, pero nunca me enseñó a habitar un hogar, confesó, su voz apenas por encima de un murmullo. Me dio las herramientas para adquirir poder, pero no para gestionar la soledad que viene con él. En esa confesión, Jimena vio al hombre detrás del mito, al niño que había crecido en un palacio dorado pero solitario. Descubrieron que, aunque sus vidas eran mundos aparte, sus soledades hablaban un idioma sorprendentemente similar. Sus encuentros continuaron siguiendo las reglas que ella había establecido. Se convirtieron en exploradores de los rincones menos pretenciosos de la ciudad. Dieron largos paseos por el bosque de Chapultepec, perdiéndose por senderos tranquilos, mientras debatían sobre libros y películas. Visitaron un pequeño taller de cerámica en Coyoacán, donde ella le enseñó a moldear el barro, y él, a pesar de su torpeza inicial, se entregó al proceso con una concentración que la enterneció. Cada cita era un ladrillo más en la construcción de algo real, un vínculo que se cimentaba en la autenticidad y no en el estatus. Entonces, una tarde, mientras tomaban un café en una librería de la colonia Roma, él le propuso algo que cambiaría la dinámica por completo. «La próxima semana tengo que ir a Querétaro», dijo, su tono casual, pero con un matiz de vacilación. «Tenemos una de las plantas de producción más importantes allí. Es donde empezamos, la base de todo. Me gustaría que vinieras conmigo». Jimena sintió un nudo de aprensión. Querétaro no era un bistrón neutral, era su territorio, su mundo. Al ver su duda,
Él se apresuró a añadir: «Quiero que veas otra parte de mi vida, no la de los rascacielos y las salas de juntas, sino la de donde las cosas se crean de verdad, donde el apellido de la Vega significa tornos, soldadura y el trabajo de 3 generaciones. Quiero que veas de dónde vengo». La invitación era un riesgo y una ofrenda. Era el punto de no retorno. Él la estaba invitando a pasar al otro lado del espejo, y aunque la aterrorizaba la idea de lo que podría encontrar allí, la sinceridad de su petición era imposible de rechazar. Sabía que si decía que no, su relación quedaría confinada para siempre a esos espacios seguros y neutrales, convirtiéndose en una burbuja que tarde o temprano estallaría. Si decía que sí, se arriesgaba a que la realidad de sus diferencias los aplastara. «Está bien», dijo finalmente, su voz más segura de lo que se sentía. «Iré». El viaje a Querétaro se sintió como cruzar una frontera invisible. Tal como prometió, Alejandro condujo él mismo un vehículo elegante pero discreto, sin chóferes ni séquito. Durante el trayecto, observó un cambio en él. A medida que los rascacielos de la Ciudad de México se encogían en el espejo retrovisor, él parecía deshacerse de una capa de formalidad urbana. Hablaba con pasión sobre la logística de la fábrica, sobre los programas de capacitación para los empleados, sobre el desafío de innovar sin perder la esencia que su abuelo había fundado. Al llegar a la imponente planta industrial, Ximena sintió una ola de intimidación. Era un mundo de acero, ruido y una eficiencia implacable. Allí, Alejandro no era solo Alejandro, era el señor de la Vega. Se movía por las instalaciones con una autoridad natural, saludando a los trabajadores por su nombre, discutiendo detalles técnicos con los ingenieros con una fluidez que revelaba un conocimiento profundo y arraigado. Ella, caminando a su lado, se sentía como una extraña, un elemento discordante en esa sinfonía industrial bien orquestada. Notó las miradas curiosas de los empleados, los susurros discretos, la forma en que su presencia junto al gran jefe alteraba el equilibrio del lugar. Todas sus inseguridades, las que había logrado mantener a raya en sus citas en la ciudad, volvieron con una fuerza abrumadora. La brecha entre sus vidas, que en la intimidad de un café parecía superable, aquí se manifestaba como un cañón vasto e insalvable. Ella era la diseñadora de un pequeño apartamento en La Condesa. Él era el dueño de todo aquello. Fueron recibidos en las oficinas administrativas por un pequeño grupo de altos ejecutivos. Todos eran hombres de mediana edad, con trajes afilados y expresiones serias que cambiaban a sonrisas respetuosas en cuanto Alejandro entraba en la habitación. Entre ellos había uno que destacaba. Era más joven, con una energía contenida y una mirada increíblemente aguda que parecía analizarlo todo. Se presentó como Ricardo Montes, el director de cumplimiento normativo de la empresa. Su apretón de manos fue firme, su sonrisa perfectamente calibrada, pero había algo en sus ojos que a Ximena le provocó un escalofrío. Era una inteligencia fría, calculadora. Desde el primer momento, Ricardo fijó su atención en ella, no con interés personal, sino con el escrutinio de un estratega evaluando una pieza inesperada en el tablero de ajedrez. Durante la presentación inicial, mientras Alejandro explicaba el motivo de su visita, Ricardo hizo un comentario aparentemente casual y dirigido a su jefe, pero con un volumen suficiente para que Ximena lo oyera con claridad. «Una visita muy ilustrativa, Alejandro. Siempre es bueno tener nuevas perspectivas. Solo debemos asegurarnos de que todo se mantenga dentro de los protocolos de conducta corporativa, especialmente cuando tenemos invitados personales en las instalaciones durante horas de trabajo». Fue una aguja de hielo deslizada con la más suave de las sonrisas. No era una acusación, pero era una advertencia, una forma sutil de enmarcarla como algo ajeno, una anomalía,
un riesgo potencial para el orden establecido. Era el primer disparo en una guerra que Ximena ni siquiera sabía que se estaba gestando. El comentario de Ricardo Montes fue como una gota de veneno en un vaso de agua, extendiéndose lenta e invisiblemente. Contaminó la atmósfera y validó todos los miedos que Ximena había estado tratando de suprimir. La palabra invitada personal resonó en su mente, subrayando su falta de legitimidad en ese entorno. De repente, se sintió exactamente como temía. El capricho del jefe, una distracción. Más tarde, mientras Alejandro era requerido para una reunión urgente con el 500 equipo de ingeniería, Ximena se quedó en la zona de recepción, sintiéndose terriblemente fuera de lugar. Fue entonces cuando Ricardo se acercó a ella, con una taza de café en la mano y una expresión de falsa cordialidad. «Espero que no te estés aburriendo demasiado», comenzó, su tono suave y amigable. «Este mundo puede ser bastante árido para los no iniciados». Ella murmuró una respuesta cortés, deseando que la dejara en paz. Pero él persistió, apoyándose casualmente en un escritorio cercano. «Alejandro es un hombre brillante», continuó, como si le estuviera confiando un secreto. «Vive y respira por esta compañía. Es su legado, su vida entera. Por eso, todos los que nos preocupamos por él, tratamos de protegerlo de cualquier cosa que pueda desenfocarlo. Una distracción, por muy agradable que sea, podría ser perjudicial para miles de familias que dependen de sus decisiones. Sobre todo para su reputación. Un CEO de su calibre debe ser intachable, ¿comprendes? La amenaza, aunque envuelta en el lenguaje de la preocupación, era inequívoca y brutalmente clara. Él no la veía como una persona, sino como una debilidad, una vulnerabilidad en la armadura de Alejandro que él estaba dispuesto a explotar. Ximena sintió un frío glacial apoderarse de ella. Miró a través del gran ventanal de la sala de conferencias y vio a Alejandro, absorto en la discusión, gesticulando con autoridad. Pero ahora, gracias a Ricardo, no solo veía al hombre con el que había compartido risas y secretos. Veía al poderoso e inalcanzable CEO que el mundo veía. Un hombre cuya posición Ricardo usaría, con ella como arma, para destruirlo. El viaje de regreso desde Querétaro fue un estudio en silencio. El interior del lujoso coche, que en la ida se había sentido como un espacio de descubrimiento y complicidad, ahora era una cápsula de tensión. Ximena miraba por la ventanilla, viendo el paisaje de la autopista pasar como un borrón indistinto, un reflejo de la confusión en su mente. Las palabras de Ricardo Montes se habían enquistado en ella, y cada kilómetro que los acercaba a la Ciudad de México parecía agrandar la distancia emocional entre ella y Alejandro. Él, sensible a la atmósfera, rompió el silencio con una pregunta cargada de una preocupación genuina. «Estás muy callada. ¿Sucedió algo mientras estaba en la reunión?» La pregunta era una puerta abierta, una invitación a compartir la carga, pero el miedo y la inseguridad la hicieron dudar. ¿Cómo podía explicarle la sutileza del ataque de Ricardo sin sonar paranoica o débil? Temía que, en su afán de protegerla, él reaccionara de una manera que solo confirmaría las insinuaciones del otro hombre, que ella era un problema que él debía solucionar. Así que optó por una verdad a medias. «No es nada, de verdad, solo estoy un poco abrumada. Tu mundo es mucho que procesar». Alejandro pareció aceptar su respuesta, pero un pliegue de duda permaneció en su frente. El daño ya estaba hecho. Una fisura, delgada como un cabello, pero profunda, se había abierto entre ellos, creada no por un acto de ellos, sino por la presión externa de un sistema que no tenía lugar para algo tan desordenado como su relación. De vuelta en la familiaridad de la ciudad, la grieta comenzó a ensancharse. Ximena no podía sacudirse la sensación de ser observada, juzgada. Las palabras de Ricardo habían reavivado su herida fundamental.
el miedo a no ser suficiente, a ser un mero accesorio en la vida de alguien más importante. Se volvió más reservada, construyendo instintivamente un muro para protegerse de más dolor. Cuando Alejandro le contaba sobre su día, mencionando reuniones de la junta directiva o cenas de negocios, ella ya no escuchaba con simple interés. Ahora imaginaba el rostro sonriente y calculador de Ricardo Montes en cada uno de esos escenarios, viéndolo como el titiritero de una campaña silenciosa en su contra. Alejandro, cuya inteligencia emocional estaba siendo puesta a prueba por primera vez, interpretó su retraimiento como una señal de que las diferencias entre ellos eran, después de todo, insuperables. La frustración finalmente estalló una noche en su apartamento. «Siento que te estoy perdiendo, Jimena», dijo él, su voz teñida de una impotencia que la sorprendió. «Desde que volvimos de Querétaro, es como si hubieras levantado un muro invisible entre nosotros. Por favor, habla conmigo». Viendo el dolor genuino en sus ojos, el muro de ella se derrumbó. Con la voz entrecortada, le contó todo. La conversación con Ricardo, la amenaza velada, la forma en que sus palabras la habían hecho sentir pequeña e ilegítima. «Él me hizo sentir como un problema, Alejandro. No como tu pareja, sino como un riesgo para tu reputación. Me hizo sentir como la mujerciña que podría costarte todo». La reacción inmediata de Alejandro fue una oleada de furia protectora, una respuesta programada por años de resolver problemas de forma directa y decisiva. Su mandíbula se tensó y sus ojos grises se oscurecieron. Ricardo cruzó una línea inaceptable, sentenció, sacando su teléfono. «Voy a llamarlo ahora mismo. Le dejaré muy claro cuál es su lugar y que no vuelva a acercársete». Pero Jimena, en un acto de valentía, le puso una mano en el brazo para detenerlo. «No», dijo con una firmeza que lo sorprendió. «No lo entiendes. Si haces eso, si lo reprendes por defenderme, solo estarás confirmando su tesis. Probarás que soy tu debilidad, una damisela en apuros que necesita que su CEO la rescate. Me harás aún más pequeña a sus ojos y a los de todos los demás. Me convertirás oficialmente en tu asunto personal». Sus palabras lo golpearon con la fuerza de una verdad innegable. Se dio cuenta de que su impulso de control, su método de arrasar con los obstáculos, aquí era inútil. Peor aún, era contraproducente. Por primera vez, se enfrentaba a un problema que no podía resolver con una orden o un despido. Mientras tanto, el veneno de Ricardo seguía esparciéndose. Pequeños rumores, como susurros en los pasillos de Mendoza Holdings, comenzaron a circular sobre la nueva distracción del CEO, la inminente gala corporativa anual, el evento social más importante de la empresa. Se perfilaba en el horizonte como el escenario perfecto para que la tensión latente finalmente explotara ante los ojos de todos. La cuestión de la gala se convirtió en un nuevo punto de fricción. El instinto de Alejandro era proteger a Jimena del circo de tiburones que sería el evento. «Quizás sea mejor que no vengas», sugirió una noche, con la mejor de las intenciones. «Será una noche larga y aburrida, llena de gente falsa. No quiero exponerte a eso». Pero para Jimena, sus palabras, aunque nacidas del cuidado, sonaron como una confirmación de sus peores miedos, que él se avergonzaba de ella, que prefería mantenerla oculta lejos de su importante vida profesional. Fue en ese momento de dolor y frustración que tomó la decisión más arriesgada de su vida. En lugar de retroceder y aceptar su papel de secreto bien guardado, decidió luchar. Durante las últimas semanas había estado desarrollando en secreto una propuesta ambiciosa, un proyecto de arte urbano a gran escala para revitalizar una zona desfavorecida de la ciudad. Un proyecto que podría ser patrocinado por la fundación de la empresa de Alejandro. Era su obra magna, la culminación de su talento y su visión. Mirándolo con una determinación de acero, le dijo: «No me voy a esconder, Alejandro.
Y tienes razón, no quiero ir a esa gala como tu pareja. No seré la mujer del brazo del CEO. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Voy a ir como profesional. El director de tu fundación, el señor Jiménez, estará allí y pienso presentarle mi propuesta en persona. Voy a demostrarle a Ricardo, y a ti, y a mí misma, que mi lugar en tu mundo no depende de nuestra relación, sino de mi propio mérito. El cambio en la dinámica fue inmediato y profundo. Al ver la pasión y la fuerza indomable en los ojos de Jimena, Alejandro comprendió que su deseo de protegerla había sido una forma de subestimarla. Se dio cuenta de que el verdadero apoyo no consistía en escudarla de los problemas, sino en confiar en su capacidad para enfrentarlos. A partir de ese momento, se convirtió en su aliado, no en su salvador. Pasaron las noches previas a la gala trabajando juntos. Él no interfirió en su propuesta, reconociendo la genialidad de su visión, pero sí le proporcionó información crucial, perfiles de los miembros clave de la Junta de la Fundación, sus intereses, los proyectos que habían financiado en el pasado. Se convirtió en su estratega, ayudándola a preparar su ofensiva. Ximena, por su parte, se sumergió en su trabajo con una ferocidad que nunca antes había conocido. Cada línea del presupuesto, cada boceto, cada palabra de su presentación estaba imbuida de un propósito mayor. No solo estaba luchando por un contrato, estaba luchando por su identidad, por su derecho a ocupar un espacio por su propio valor. En ese proceso de preparación conjunta, su relación se transformó. Dejó de ser un romance improbable entre dos mundos y se convirtió en una asociación de iguales, un equipo preparándose para una batalla decisiva. La noche de la gala, el aire en el salón del hotel de lujo en Paseo de la Reforma vibraba con poder y dinero. Cientos de figuras influyentes de la sociedad y las finanzas mexicanas se mezclaban bajo candelabros de cristal. Sus conversaciones, un murmullo de negocios y chismes. Ximena, con un vestido elegante y sencillo que había elegido ella misma, se sentía como si hubiera entrado en el vientre de la bestia. Podía sentir las miradas curiosas y calculadoras sobre ella, los susurros que la seguían mientras caminaba al lado de Alejandro. Ricardo Montes estaba en su elemento, moviéndose entre los grupos con una sonrisa depredadora. Un general inspeccionando el campo de batalla antes del ataque. El momento llegó durante el discurso de Alejandro. Tras presentar los logros anuales de la compañía, abrió el turno de preguntas. Ricardo, con una sincronización perfecta, fue el primero en tomar un micrófono. «Señor de la Vega», comenzó, su voz resonando en el silencioso salón, cargada de una falsa deferencia. Todos aquí admiramos su visión y liderazgo. Sin embargo, ha surgido cierta inquietud entre algunos accionistas sobre recientes decisiones que podrían percibirse como impulsivas, quizás basadas en influencias más personales que profesionales. ¿Puede asegurarnos que su juicio, el pilar de esta compañía, no está siendo nublado por relaciones que carecen del debido protocolo corporativo? La bomba había sido lanzada. La insinuación era tan clara como el cristal. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud, mientras todos los ojos se clavaban primero en Alejandro, en el podio, y luego se volvían hacia Ximena. La acusación anónima hecha carne. La humillación era pública, brutal y exquisitamente planeada. Este era el momento que Ricardo había estado esperando, el jaque mate. Todos contuvieron la respiración, esperando que Alejandro se defendiera, que negara, que minimizara. Pero él hizo algo que nadie, y menos Ricardo, podría haber anticipado. Miró a su adversario con una calma gélida que desmentía la furia que sentía por dentro. «Ricardo, gracias por tu conmovedora preocupación por mi juicio», dijo, su voz firme y clara, «pero me temo que estás confundiendo una valiosa asesoría profesional con una influencia personal.
Hizo una pausa dramática, dejando que la confusión se asentara en la sala. De hecho, la persona a la que te refieres tan veladamente, la señorita Ximena Ríos, es una de las mentes creativas más brillantes con las que he tenido el placer de cruzarme. Y está aquí esta noche, no como mi acompañante, sino para presentar una de las propuestas de revitalización urbana más innovadoras que nuestra fundación ha considerado en años. El giro fue magistral. Se giró hacia Ximena, su mirada una mezcla de confianza y amor. Quizás, Ricardo, en lugar de perder el tiempo con especulaciones infundadas, todos deberíamos escuchar lo que tiene que decir. Le cedió el escenario. Fue un acto de fe absoluto. Con el corazón martilleándole contra las costillas, Ximena se acercó al podio. No habló de sí misma, ni de su relación. Habló de arte como un catalizador para el cambio social. Habló de la identidad de los barrios, de la belleza en los lugares olvidados. Presentó su proyecto con una pasión, una elocuencia y un dominio de los datos que cautivó a la audiencia. Su talento era innegable, su visión poderosa. Humilló a Ricardo no con un ataque, sino con la abrumadora fuerza de su propia competencia. Cuando Ximena terminó su presentación, un silencio atónito llenó la sala por un segundo antes de estallar en una ronda de aplausos espontáneos y genuinos. Había transformado un intento de humillación en su momento de triunfo. El señor Jiménez, el anciano y respetado director de la fundación, fue el primero en acercarse a ella, con los ojos brillantes de emoción, pidiéndole una reunión para la mañana siguiente. Ricardo Montes, por su parte, se había quedado pálido. Su ataque se había desintegrado, dejándolo expuesto como un hombre mezquino y envidioso cuya maniobra había fracasado estrepitosamente. Estaba neutralizado, derrotado por el talento que había subestimado tan arrogantemente. Más tarde, entre la multitud que ahora la miraba con un nuevo respeto, Alejandro encontró a Ximena. No necesitaba decir nada. La admiración y el amor en su rostro lo decían todo. «Estuviste increíble», susurró su voz ronca por la emoción. «No, tú eres increíble». Y entonces, en medio del salón, con cientos de ojos sobre ellos, inclinó su cabeza y la besó. No fue un beso de pasión desafiante, sino uno de ternura, de reconocimiento y de una profunda certeza. Fue una declaración silenciosa. Ya no había dos mundos, el de él y el de ella. Habían construido uno nuevo. Juntos, ya no se escondían. Eran un equipo, una pareja, una fuerza a tener en cuenta. 6 meses después, la luz del sol de la mañana inundaba un espacioso estudio con techos altos y paredes de ladrillo visto. El olor a pintura fresca y a café recién hecho flotaba en el aire. Ximena, de pie frente a un enorme mural de planificación, dirigía a un pequeño equipo de asistentes coordinando las fases iniciales de su proyecto de arte urbano Corazón de la Ciudad, el contrato que había ganado y que había puesto su nueva agencia en el mapa. El estudio formaba parte de una hermosa casa antigua que habían encontrado en el tranquilo barrio de San Ángel, un oasis de paz que ahora compartía con Alejandro. Era un hogar lleno de luz, de libros, de risas y de 2 vidas que habían aprendido a entrelazarse sin ahogarse. Su teléfono vibró sobre la mesa de trabajo. Era un mensaje de texto. Su corazón ya no daba un vuelco de pánico al ver su nombre, sino que se llenaba de un calor familiar y reconfortante. El mensaje era corto y simple. La panadería de la esquina nos guardó un pan de muerto. Cena de campeones esta noche. Una sonrisa amplia y serena se dibujó en el rostro de Ximena. Miró a su alrededor, a su estudio, a su trabajo, a la vida que había construido no como un regalo de él, sino con la fuerza de su propia voz. El viaje había comenzado con un mensaje equivocado, enviado desde la soledad y la desesperación.
Ahora, este nuevo mensaje, tan simple y doméstico, era el símbolo de todo lo que había salido bien, un cierre perfecto del ciclo. Habían encontrado su equilibrio, un amor que no se basaba en la ostentación ni en la dependencia, sino en la admiración mutua y en la alegría de compartir las cosas pequeñas, como un pan dulce de la panadería de la esquina.